Bien, este pasaje es bien conocido, ¿verdad? Este pasaje por lo regular, en el transcurso del año no se toca, por lo regular. Este es un pasaje que se toca a final de año, ¿verdad? Por el acontecimiento de la natividad de nuestro Señor. En esta mañana vamos a tratar de analizar este pasaje, de mirar el Señor qué nos quiere decir en este evento bíblico. Analizar y aprender el Señor de qué forma puede edificar nuestra vida, ¿verdad? Al momento de nosotros entender este pasaje. Bien, la visita de los magos. Una cosita. El sermón, el Señor lo ha titulado desde la perspectiva de los magos. Y es algo que quiero, no sé, de pronto advertirle o solicitarle a los predicadores que se colocan acá, que le coloquen el nombre a las prédicas, para nosotros poder tener una guía para poderla montar en la página de nuestra iglesia. Esta prédica, la de esta mañana, se llama Desde la perspectiva de los magos. Bien, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ok, ¿quiénes eran esos magos? ¿De qué se trataba? ¿Cuántos eran realmente? Porque la Biblia no especifica que eran 3. Se supone que son 3 por los 3 clases de regalo que trajeron. Pero eso no significa que son 3 magos. Se presume que son 3. La primera claridad. Es probable que no hayan sido 3 magos. ¿Y sabe por qué? Porque más adelante el relato de Mateo nos va a hacer como abrir como una ventana para nosotros mirar que 3 no hubiera sido suficiente. Los magos, tengo una reseña aquí. No se nos da el número de estos sabios. La idea tradicional de que fueron, la idea tradicional de que fueron 3 deriva del número de presentes que trajeron al niño Jesús para adorarlo. Estos no eran reyes, sino sabios o astrólogos, posiblemente magos zoroastritas de Persia, cuyo conocimiento de la escritura hebrea pudiera trazarse desde los tiempos de Daniel 5:11. Para el momento en que llegaron a los sabios, José y María no estaban en un establo, estaban en su casa. Entonces, aquí podemos ver que eran unos sabios que venían de Oriente, presumiblemente de Persia. Hay como 4 teorías más que dicen que venían de diferentes lugares, pero los lugares donde venían eran igual de distantes de Jerusalén. Entonces, el lugar donde partieron los magos o los sabios distaba más o menos unos 2000 kilómetros de Jerusalén. Usted sabe que son caminar 2000 kilómetros. Figúrese si de aquí a Turbaco son 12. Échele guinde. Entonces, fuera a pie o fuera en camello, porque vemos los camellos, ¿verdad? Los camellos no son animales de correr mucho. Entonces podemos ver que fue una distancia considerable y fueron días de camino. Algunos dicen que pudo ser 1 año y medio. Otros presumen que fueron 2 años. Hay un grupo de excursionistas hicieron más o menos un recorrido en esta zona de 1600 kilómetros y se echaron 83 días en el día de hoy. Ahora, hace tanto tiempo, cuando los caminos no eran lo mismo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vemos que estas personas no eran desocupados, eran gente estudiosa, eran gente que tenían mucho conocimiento acerca de la doctrina cristiana, acerca de los astros, porque eran sabios. Y no sé cuántos años habrán estudiado ellos o en qué forma les habló el Señor para que ellos algún día decidieran en cumplimiento de la escritura, porque ya estaba cerca, de acuerdo a los astros,
que el niño o el rey de los judíos iba a nacer. De alguna forma tuvieron estos reyes o estos magos que ser avisados. La Biblia no lo describe. La Biblia no, de pronto no le gasta o no es precisa con respecto a esta parte, la parte en que ellos recibieron el llamado para salir. Entonces, listo, ellos tuvieron la inquietud para saber o para visitar el rey de los judíos o para visitar al rey que iban a hacer, porque era necesario que se cumpliera la escritura que ellos conocían. Estos hombres dejaron todo, hermanos. Imagínense, fueran 3, fueran 12, fueran 20, fueran 30, los que fueran. Estos hombres decidieron un día dejar todo y enfilarse en una correría que no sabían. No sé quiénes han visto de pronto las películas de Indiana Jones, por decirle algo, donde ellos salen a buscar un tesoro que no saben dónde está, y en el camino se encuentran de cuánto peligro. Entonces, imagínense ustedes a estas personas viajando en caravana, ¿verdad? Porque eran muchos días de camino. Entonces imagínense maletas, alimentos, camellos, ropa, tener presente qué pueblo iba a llegar para bañarme, para dormir. Hermano, ¿qué peligro se encontrarían en el camino estas personas? ¿Qué peligro? Ladrones, de pronto una arena movediza. Es probable que no encontraran agua en el camino y se les acabó. Es posible que alguno haya enfermado. O sea, ¿cuántas cosas pudieron haber padecido estas personas? Pero me llama poderosa la atención, hermanos, que algo superior a ellos los movía a que fueran donde tenían que ir. Les repito, no sé en qué forma ellos recibieron este llamado, porque la Biblia no lo describe, pero dice que ellos decidieron ir a adorar al rey que iba a nacer. Oyendo esto, bien, ok, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. 2. ¿Cómo se imaginan ustedes esa estrella? Yo digo que no era una estrella común. Yo digo que era una estrella que el Señor puso. No era una estrella de las muchas que ellos conocían, era una estrella especial. Era una estrella que cuando apareció por primera vez ellos dijeron: esta es la estrella que nos va a guiar a donde va a nacer el rey. Entonces, yo me imagino, yo me hago como un escenario donde ellos vieron, no sé si una estrella fulgurante, una estrella que se movía, una estrella que estaba más grande que las demás, una estrella que brillaba más, o sea, no sé. Lo que sí sé es que esa era la señal que le habían dado para que ellos vinieran delante del rey. Y convocando, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén. Y esta parte en el versículo 3 me llama poderosamente la atención, porque dice que cuando el rey Herodes oyó que los magos estaban, o que los sabios estaban en la ciudad, dice que se turbó y con él toda la ciudad. Entonces la pregunta que algún doctor o algún estudioso de la ley se hizo fue que 3 personas habrían producido que el rey Herodes se turbara y que toda una ciudad se turbara. O de pronto fue mucha gente que venía, que emitían algo de poder que pudiera asustar a Herodes. Entonces de ahí se desprende el hecho de que es probable, hermanos, que no hayan sido 3 sabios, sino muchos más. Pero esos son teorías que se manejan, son especulaciones que se manejan, y de acuerdo a la gente que estudia más que nosotros la palabra, han llegado a esta conclusión. Bien. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Tenemos entonces a los sabios y tenemos a los doctores de la ley que estaban al servicio de Herodes. Vemos entonces que estas personas tenían bien presentes las escrituras, porque ellos no fueron a buscar, a indagar, a ver qué encontraban. No, ellos inmediatamente les respondieron que se trataba de una profecía y que estaba escrito que el rey de los judíos había de nacer para esa época. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Bien, Herodes, y quiero ponerlos aquí en contexto. ¿Quién fue Herodes el Grande? El primero de los muchos importantes regentes de la dinastía herodiana nombrados en la Sagrada Escritura, reinó del año 37 al 4 a.C. Se cree que era Idumeo, descendiente de los edemitas, de la descendencia de Saúl. Herodes fue muy cruel y astuto, amaba la opulencia y los proyectos arquitectónicos. Muchas de las ruinas que podemos ver en Israel, en el Israel moderno de hoy, datan de los días de Herodes el Grande. Su proyecto más famoso fue la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces, encontramos tres clases de personas. Encontramos a los sabios que recibieron un llamado y que salieron dejándolo todo a buscar para rendir honores al rey que había de nacer. Tenemos a un regente o a un rey que era absolutamente celoso de su reino, que era despiadado, que era malo, y tenemos a unos digamos conocedores de las escrituras que tenían mero conocimiento de ellas, mas no a Dios en el corazón. Esas tres clases de personas, hermanos, pueden estar en este lugar. Personas como los magos, que dejan todo por servir a Dios, que ponen todo por debajo de Dios, nada por encima de Él. Que es más importante Dios sobre todas las cosas que ellos poseen, sobre hijos, sobre hijas, sobre padres, sobre trabajo, sobre todo. Tenemos a cristianos que tienen mero conocimiento de las escrituras, podríamos decir en muchas circunstancias mucho conocimiento de las escrituras, pero que su corazón dista de tener a Cristo en el corazón. Y tenemos a hombres como Herodes que maquinan cosas, que son malos en esencia. Hermanos, y todas esas personas pueden entrar a una iglesia. La pregunta es, ¿en qué lugar nos colocamos? ¿A qué nos parecemos más? Ellos habiendo ido al rey, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Fíjense que la Biblia no dice que los magos llegaron al pesebre. Es más, la Biblia no dice que Jesús era un bebé. De acuerdo a personas que han estudiado esta parte de las escrituras, se encuentra que de acuerdo a los tiempos que maneja Mateo en este pasaje,
en este pasaje, el término nació puede ser nacido. Es decir, que es probable que cuando los Reyes Magos llegaron, ya Jesús no era un recién nacido, sino ya un poquito más grandecito. Por eso Herodes, cuando le pregunta el tiempo en que ellos vieron la estrella, él empezó a hacer cuentas y empezó a decir: hombre, hay que deshacernos de los niños entre 2 a menos. Yo siempre me hice esa pregunta, ¿sabes? O sea, ¿por qué Herodes mandó matar no a los recién nacidos, sino a niños entre 2 y menos años? Es porque el Evangelio de Mateo resalta que es probable que Jesús ya no haya sido tan bebé, porque ya no estaba en el pesebre, estaba en la casa. El pasaje dice que cuando los magos llegaron a la casa y María y José los recibieron con el niño en los brazos. Ahí le mandaron los presentes, y dentro de los presentes había oro, incienso y mirra. Y esto tiene, oiga bien, esto tiene una connotación bien bonita que les voy a leer. El oro nos recuerda su nacimiento, porque él nació siendo rey. El incienso nos señala la fragancia de su vida, y la mirra nos habla de su muerte. Hay un pasaje bíblico que habla de la segunda venida de Jesús, donde se habla de oro y de incienso, ya no se habla de mirra, porque ya Jesús viene ya como el rey. Entonces, mis hermanos, en este pasaje podemos observar que la visión de los magos a veces la pasamos desapercibida, y los magos se pueden parecer mucho, o nosotros nos podemos parecer mucho a los magos, o podemos distar mucho de ellos en cuanto a la concepción de lo que es nuestro rey. Ellos dejaron todo, hermanos. Ellos dejaron esposa, hijos, amigos, propiedades, y se encaminaron en un viaje que ellos no sabían cuánto iba a demorar. Sin embargo, ellos recibieron ese llamado y decidieron ir, porque era necesario que ellos reconocieran a ese rey que iba a nacer. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos ese pensamiento con respecto a Jesús? ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir que nuestra vida le pertenece? ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy que dejamos todo, verdad, por nuestro Salvador, por nuestro Señor? Hermanos, Dios está en control. Dios está en control de todo cuanto pasa. Dios estuvo en control de ese evento bíblico. Hermano, Dios está en control hoy. Herodes no podría frustrar lo que ya el Señor había decidido que iba a hacer. Y el Señor Jesús tenía que nacer, porque era la única forma de que usted y yo hoy fuéramos salvos. No hay una forma diferente que pudo haber pasado. El único que en la cruz del Calvario, años después, podía llevar nuestros pecados, era Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, ni los escribas, ni los fariseos, ni Herodes, ni nadie, hermanos, iba a poder frustrar lo que ya el Señor había decidido que pasara. Este tiempo es un tiempo especial, porque nosotros podemos recordar eso que el Señor hizo por nosotros. Hermanos, lo que vamos a celebrar el 24 o el 22 en este caso es realmente eso. Es que el Señor en algún momento de la historia puso a su Hijo en el vientre de una mortal como nosotros, para que estuviera dentro de nosotros, y para que por medio de Él, por medio de ese sacrificio, nosotros pudiéramos obtener la salvación de nuestras vidas. Eso queremos conmemorar, mis hermanos. Los Reyes Magos, o los sabios de aquel entonces, nos dan una lección hoy, y es una lección de perseverancia, de anhelo, de deseo y de cumplimiento de las Escrituras. Ellos nos dan una lección hoy de lo que debe ser nuestra vida con relación a Dios. Ellos hoy nos dicen que no hay nada más importante que Dios. Yo le agradezco a Dios por mis padres que ya fallecieron, pero mis padres no eran más importantes que Dios.
Yo le agradezco a Dios por la familia que me dio, por mi esposa, por mi hija, la que amo. Pero yo no puedo ponerlos a ellos por encima de Dios. Dios es más importante, hermanos. Y estos sabios nos dan esa lección. Yo no sé cuántos días fueron realmente. Dicen que 83, dicen que año y medio, dicen que un año. Hermanos, pero lo importante es que ellos se mandaron a esa correría. Y que ellos sin medir, hay una canción que se llama Sin medir distancia. Ellos sin medir la distancia, hermanos, dijeron, seguramente, Señor, en tus manos vamos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? Los hermanos, el hermano Andrés en la predicación que tuvo última, hablaba de su correría en La Mojana. Y decía que él estaba impresionado por los hermanos de aquella región, cómo realmente anhelaban el Evangelio y cómo luchaban por eso y no tenían obstáculo alguno, que bajo lluvia, que en el barro, que con el sol, que con lo que sea, los hermanos estaban en el culto. Hermanos, eso no nos debería impresionar. Nosotros deberíamos ser así. Nosotros deberíamos ser así porque el Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. ¿O es que ellos aman más a Dios que nosotros? No. Hermanos, aprendamos. ¿De qué nos sirve estar 20, 30, 40 años en el Evangelio, hermanos, si nuestra vida carece de sentido con respecto a Dios? Si nuestra vida es más parecida a los conocedores de la ley en aquel entonces, si nuestra vida es más conocida incluso a veces a Herodes, porque se jactaba, porque era el omnipotente, porque era la persona más poderosa. Hermano, y pocas veces nos ponemos delante del Señor y realmente nos despojamos de todo eso, hermano. Hay hermanos que han dicho aquí en el púlpito que el Señor a veces los llama a las 3 de la mañana. Yo no había experimentado eso. Se los digo, hermanos. Y el Señor en estos días me ha llamado en la madrugada. Y yo me he derramado en lágrimas delante de Dios. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque hay veces hay cosas dentro de nosotros que solo Dios puede sanar. Y ese Salvador del cual se habló hoy en la clase, ese que bautizó Juan, ese que nos bautiza en Espíritu Santo, ese que en las próximas clases vamos a ver que lo crucifican, hermanos, Él hizo solo todo eso por amor a nosotros. Porque nosotros lo viéramos a Él como la persona a seguir, como que nosotros tenemos que ser así para ser agradables delante de Dios. Si ustedes han aprendido, Jesús no tuvo pecado. Y cuando el diablo lo citó en el desierto, ustedes pueden ver que Jesús aguantó y le respondía con la palabra a Satanás, y Satanás no lo pudo derrocar. Pero en nuestros tiempos, hermanos, es muy fácil que Satanás nos venza, porque en muchas ocasiones estamos lejos de Dios y estamos distantes de acercarnos a Dios como hicieron estos sabios. En esta mañana yo los invito, de verdad los invito, a que nos acerquemos a Dios, a que esta no sea la época en que recordemos ese regalo, sino que ese regalo siempre esté presente en nosotros, en nuestras vidas. Y qué bonito es ver a Redo, ver a los teenagers, ver a los jovencitos haciendo todo ese poco de actividades hermosas, esas cosas que los edifican, que construyen cimientos sobre ellos, sobre sus vidas. Y pensar que nosotros estuvimos ahí, pensar que yo estuve ahí también, y que hoy yo tengo una madurez que de pronto cuando tenía esa edad yo no pensaba que iba a tener con respecto a lo que es Dios. Dios es consuelo, Dios es fortaleza, Dios es vida, Jesús es salvación. Hermanos, nuestra vida debe estar llena de eso. Algún día lo escogimos, ¿verdad? Algún día escogimos ser cristianos. Nuestra vida tiene que dar cuenta de lo que somos.
Dios los bendiga en esta mañana.